Primeramente, gracias por la invitación. Es una oportunidad bien importante que la Prodecon esté cerca de todos ustedes. Bueno, la institución es un organismo nuevo, se creó en el 2011 a través de la ley orgánica que la crea, a pesar de que en el 2011 fue en el 2006, a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación se publicó la ley orgánica, no fue sino hasta el 2011 en que entró a atender a todos los contribuyentes, iniciando en el Distrito Federal con las áreas centrales de Prodecon y sucesivamente en las delegaciones de la República, de cada uno de los estados de la República. Aquí en Sonora tenemos desde octubre de 2013 en que existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como el primer ombudsman fiscal en México. Bueno, voy a compartirles un poco de los antecedentes. Nuestra titular es la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara. Fue propuesta por el Ejecutivo Federal en abril de 2011 y, como les comento, fue en agosto de ese año cuando nosotros iniciamos la atención al público. El presidente de la República designó a 6 consejeros propietarios independientes que integran el órgano de gobierno, con cada uno de sus suplentes. Como les comentaba, fue en septiembre del 2011 en que la Procuraduría se crea con la publicación de la ley orgánica de la misma Prodecon. De esta manera, el Prodecon es el primer ombudsman del contribuyente. Su naturaleza jurídica es ser un organismo descentralizado, autónomo y no sectorizado. Si surgieran algunas dudas en el transcurso de la plática, con toda confianza pueden formularlas, ¿no? Podamos hacer esto un poquito más dinámico. Bueno, continuamos. El objetivo de la Prodecon es establecer una relación equitativa entre autoridades fiscales y contribuyentes basada en el acuerdo y el diálogo. Principalmente es el defender los derechos e intereses de los contribuyentes a través de los servicios de asesoría, representación y defensa de los contribuyentes. La competencia se encamina únicamente con autoridades fiscales federales como es el SAT, el Infonavit, el IMSS, organismos fiscales autónomos, CONAGUA, y en algunas ocasiones ya tenemos competencia para requerir a los retenedores o patrones. La facultad de la Prodecon principalmente se estriba en 9 facultades sustantivas. La primera es la asesoría de consulta legal, la segunda, representación legal y defensa, la tercera es procedimientos de queja y recomendaciones, cuarta, investigación y análisis sistémicos de problemas sistémicos, 5, proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna y a las disposiciones fiscales, 6, emitir opinión técnica a petición del SAT, 7, convocar a reuniones con las autoridades fiscales, 8, fomentar y difundir la cultura contributiva y 9, los acuerdos conclusivos. Ahora bien, quiero comentarles en qué consiste cada uno de nuestros servicios. El primer servicio que nosotros como Procuraduría damos al contribuyente es la asesoría y consulta. En este servicio es la primera ventanilla que tiene todo el contribuyente cuando asiste a nuestras oficinas y consiste en determinar cuál es la problemática que tiene el contribuyente o bien cuál es el servicio que ocupa para que nosotros podamos ofrecer nuestros servicios. Aquí en la delegación Sonora hemos tenido a partir de octubre del 2013 5.554 asesorías, únicamente asesorías. Gráficamente les comparto que de manera presencial, ahí no está indicada, pero de manera presencial tenemos un 69%, la atención telefónica es el 3%, el 27% es vía correo electrónico y el 1% es vía escrito. Uno de los temas más recurrentes en el área de asesoría son la presentación de declaraciones según el régimen de cada uno de los contribuyentes, que puede ser declaración anual o trimestral, apoyo para realizar suspensión de actividades ante el RFC, apoyo para
y alta revolución tributaria son algunos de los temas más recurrentes que nosotros tenemos en la delegación Sonora. El área de representación legal y defensa es cuando un contribuyente asiste a la Procuraduría y tiene determinadas multas o créditos fiscales. Nosotros nos inscribimos como el defensor del contribuyente y somos un defensor gratuito. Aquí la única excepción es de que el asunto o la cuantía del asunto que se le esté imponiendo al contribuyente no supere los 799,788 pesos. Porque de lo contrario, si el contribuyente tiene a su abogado particular, nosotros no podemos ofrecerle el servicio correspondiente. ¿Cuál es la mecánica? Nosotros en el momento que detectamos el acto, al impugnar, determinamos si lo que procede es un recurso en la fase administrativa o bien en la vía jurisdiccional, a través de los recursos de revocación o a través de los recursos de inconformidad ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Si el acto es susceptible de que se vaya en la vía contenciosa, promovemos juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal actualmente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A pesar de que un contribuyente que asiste a la delegación puede ya tener un abogado particular, si él se desiste de su, digamos, de la representación que tiene a la fecha de su presentación con nosotros, podemos tomar el asunto siempre y cuando el asunto en la fase administrativa o bien en la fase jurisdiccional haya concluido para que nosotros podamos representarlo, incluso hasta la vía de amparo, sea amparo directo en contra de las sentencias que emite el tribunal o a través de juicio de amparo indirecto, tratándose de los actos que si bien no son emitidos dentro de un juicio jurisdiccional, pero son agravantes en la esfera jurídica del contribuyente. Aquí en la delegación Sonora, desde el mes de octubre de 2013, hemos representado 316 contribuyentes y a nivel nacional, Prodecon ha representado a 20.087 contribuyentes. De las temáticas más importantes en la Prodecon aquí en Sonora, por la situación geográfica en la que nos encontramos, tenemos mucho más procedimientos administrativos en materia aduanera y a los que favorablemente pues hemos apoyado en el sentido de que se revoquen los créditos fiscales y pues por el vehículo también que se había determinado que pasaba a propiedad del fisco federal, pues se restituye la esfera jurídica del contribuyente. Bien, ahora voy a comentarles sobre el procedimiento de quejas y reclamaciones. Este procedimiento es uno de los más sustantivos o importantes que nosotros efectuamos en Prodecon. ¿Por qué? Porque nuestra facultad es de investigar actos de autoridades fiscales federales respecto de los actos de los que se está volviendo cualquier contribuyente. La mayor recurrencia de temas de contribuyentes es devoluciones de IVA. Bueno, ahorita les voy a compartir la temática de los temas recurrentes aquí en la Prodecon. Pero quisiera comentarles cómo inicia el trámite del procedimiento. El contribuyente basta que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica, vía electrónica, de manera presencial o por escrito, en el que detalle concretamente cuál es la afectación que está causando un acto de autoridad. En el momento que nosotros detectemos esa afectación del contribuyente, requeriremos a la autoridad fiscal a la que se le están atribuyendo las violaciones de un informe. Una vez que tengamos la contestación a un requerimiento que nosotros formulamos, tendremos elementos para determinar si la violación de la que se está doliendo el contribuyente es lesiva a su esfera jurídica. ¿Para qué? Para que con posterioridad, si existe la afectación de la que se está doliendo el contribuyente, nosotros como Procuraduría podremos recomendar a la autoridad a que adopte medidas correctivas para que cese la afectación a la esfera jurídica del contribuyente. En ese sentido, pues tendríamos nosotros que emitir recomendaciones públicas en el que, como les comento, adoptaría la autoridad medidas correctivas. Aquí un punto importante es que las recomendaciones que emite Prodecon pues no son vinculatorias. Lo único que nosotros podemos evidenciar, más bien es evidenciar la mala práctica de la autoridad que está haciendo
siendo pues violatoria en la esfera jurídica del contribuyente. Aquí en la experiencia, bueno, y como ya les voy a compartir la pantalla, solo a partir del 2013 se han emitido 2 recomendaciones en la delegación solar. Lo promueven personas físicas y personas morales, el servicio es gratuito, el procedimiento de la queja no constituye tampoco un recurso y por ende no suspende plazos para la impugnación de un posible acto que, a pesar de que sea totalmente susceptible para ser representado en un juicio o en recurso, nosotros podemos involucrarnos. Como les comentaba, Prodecon analiza la competencia, se admite el acto motivo de la queja, se requiere la autoridad de un informe motivo de los actos atribuibles y una vez que tengamos el informe de la autoridad, ya nosotros podremos analizar si efectivamente el acto del cual se está valiendo el contribuyente existe y además transgrede la esfera jurídica del contribuyente. La siguiente. Las recomendaciones que se emitieron aquí en la delegación Sonora son en el 2014 y en el 2015. La primera fue dirigida a Asia Pacífico Norte, derivado de un procedimiento administrativo en materia aduanera, y la segunda a la Administración Local de Recaudación, así como a la Administración, en ese entonces, Jurídica de Morales. La cuestión en esta segunda recomendación trató sobre la declaratoria de prescripción de créditos fiscales. Hasta la fecha, bueno, pues son 2 recomendaciones emitidas aquí de la Delegación Sonora de la Prodecon. La siguiente. Los temas más recurrentes en las quejas son el procedimiento administrativo de ejecución, las devoluciones de IVA y ISR, personas físicas y personas morales, cartas de invitación con motivo de depósitos en efectivo y por las cuales el Servicio de Administración Tributaria considera que no se ha declarado el impuesto sobre la renta. Incluso hemos recibido últimamente cartas de invitación de parte de Infonavit cuando les informa a los contribuyentes sobre la omisión de algunos bimestres y que algunos contribuyentes reconocen esa omisión, pero somos nosotros también la vía para que ellos regularicen esa situación. Las multas y créditos fiscales, muchas veces incluso créditos fiscales que desconocen los propios contribuyentes, y así nosotros iniciamos el procedimiento de la queja sobre la existencia fortuita de un crédito fiscal y actos relacionados con el IRFC que el contribuyente arguye, por ejemplo, que ya había llevado a cabo su suspensión de actividades y con posterioridad le llegan cartas de invitación, correos invitándole a la regularización de su situación fiscal cuando él nos dice y nos acredita que la suspensión en el IRFC pues había llevado a cabo. Prodecon desde octubre de 2013 hemos atendido 1.157 quejas, de los cuales un 85% pues han resultado favorables al contribuyente porque pues se procede a la devolución que el contribuyente estaba argumentando que no había procedido, de dar a conocer créditos fiscales, de haber reconocido incluso a la autoridad dentro del procedimiento de la queja la prescripción de ellos y la regulación de los mismos, o liberación de cuentas bancarias. Esta también es una temática muy recurrente en la delegación, embargos de cuentas en las que incluso los contribuyentes les depositan su pensión o sus sueldos y salarios que conforme a la fracción décima del 157 del Código Fiscal pues son inembargables. Las quejas por autoridad responsable pues es el SAT quien tiene la mayor recurrencia de quejas con 868, el Instituto Mexicano de Seguro Social con 85, 72 Infonavit, Coordinada 79 y otras 53. Cuando hacemos referencia a otras, es que hay contribuyentes que acuden con nosotros porque nos manifiestan que sus retenedores son omisos o se niegan a proporcionar sus constancias de retenciones, o cuando otorgadas las constancias de retenciones de sueldos y salarios pues están incorrectas. A través de nuestro conducto, con el procedimiento de la queja, podemos conllevar a que el patrón o el retenedor lleve a cabo las modificaciones pertinentes. Del más recurrente es la CFE.
que hemos nosotros atendido superan más o menos los 389.681.693 pesos. Estoy englobando la cuantía de los asuntos que someten a conocimiento del gobierno. Otra de las facultades sustantivas es investigar problemas sistémicos. Uno de los temas más recurrentes a nivel nacional, y como muchos de ustedes han de conocer, pues son las problemáticas que tienen los contribuyentes para la obtención de los saldos a favor por impuesto al valor agregado. Este tema lo abordó en el 2014 la PRODECON y emitió recomendaciones dentro de este problema sistémico, porque las autoridades estaban recayendo en muchas prácticas lesivas en que requerían de documentación excesiva o presentando trámites nuevos los contribuyentes para obtener el saldo a favor, formulaban los mismos requerimientos y el contribuyente, si los atendía, la autoridad concluía en que no había sido exhibida la totalidad de la información de la documentación y por lo tanto no se acreditó que finalmente el saldo a favor le correspondía al contribuyente, o bien que no llevaban a cabo la notificación de los requerimientos de información y documentación, lo que también generaba al contribuyente una afectación porque la autoridad pues concluía el trámite con el desistimiento respectivo, argumentando que el contribuyente no atendió o que incluso la administración local respectiva decía que el contribuyente estaba como no localizado en su domicilio fiscal y por ende pues era imposible darle a conocer el requerimiento con motivo del trámite presentado. Son prácticas que finalmente se evidenciaron con las autoridades fiscales a nivel nacional de servicio de administración tributaria y de manera, pues, digamos, correctiva, si les podemos transmitir o comentar, pues que han las autoridades recurrido también a subsanar ese tipo de prácticas, ¿no? Nosotros, en el momento en que el contribuyente ha llegado a cumplir con nosotros, pues dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vayamos de la mano, yo presento mi solicitud de devolución, pero a la par inicia la queja, porque quiero que la autoridad esté en conocimiento de que yo estoy presentando un trámite y que además de que estoy localizada, quiero que a través también de tu conducto podamos conocer si derivado de ese trámite nuevo de devolución va a existir un requerimiento de información. Pero no solo eso, que no sea reincidente en el sentido de que si la autoridad en trámites anteriores ya lo solicitó, no tendría ningún sentido que lo vuelva a requerir, porque finalmente es una carga para el contribuyente y es finalmente excesivo. A ver, regresamos un poquito. Otro tema también que tocó PRODECON fue que PRODECON sugirió que las personas morales pudieran presentar aviso de suspensión de actividades en los mismos supuestos que aplican para las personas físicas. Este problema también se abordó y también lo aceptó el Servicio de Administración Tributaria. Otra facultad sustantiva es proponer modificaciones a la normatividad del propio Servicio de Administración Tributaria y a las disposiciones fiscales. Las disposiciones fiscales se remiten directamente a la Comisión Nacional, Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y la interna del SAT, disposiciones emitidas por el SAT que rigen las actuaciones de sus unidades administrativas o lineamientos que el SAT utiliza en general. Y en esta facultad sustantiva sí ha tenido intervención la titular de la PRODECON, porque como les comento, finalmente hay muchos temas vulnerables en los que toca la esfera jurídica del contribuyente, como por ejemplo de las devoluciones, y lo que se trata es que no sea tan oneroso la intervención del contribuyente o de los contribuyentes ante alguna actuación de la autoridad fiscal. Una de las facultades también importantes y ahorita más trascendentes en PRODECON es el acuerdo conclusivo, incorporado en el Código Fiscal a través del diario de la publicación del 27 de mayo del 2014. Fue a inicios del 2014 en la publicación del Diario Oficial de la Federación de diciembre del 2013
incorporó el título tercero, capítulo segundo de los artículos 69C al 69H del Código Tributario, en el que se dispone la posibilidad del contribuyente de acudir a través de nuestro organismo a solicitar a la autoridad revisora un acuerdo conclusivo. ¿Cuál es los pormenores de este servicio sustantivo? Es que ya exista una calificación de hechos y omisiones derivados de una revisión de gabinete o de una visita domiciliaria o incluso de una revisión electrónica de parte del Servicio de Administración Tributaria, del propio Instituto Mexicano de Seguro Social, del Infonavit, pero que además, como les comentaba, de que exista una calificación de hechos y omisiones, que no exista una notificación a una resolución liquidatoria, porque esa es, digamos, la excepción para que nosotros podamos intervenir. Cuando existe esta calificación de hechos y omisiones de parte de la autoridad, el contribuyente puede asistir con nosotros a través de un escrito libre en el que indique, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo con lo que me está calificando la autoridad por esto y por aquello. Por lo que considero que los hechos y omisiones que la autoridad me está identificando deben de dársele este tratamiento. Es tanto como decir, PRODECON interviene por mí para que veamos la posibilidad de una terminación anticipada de una revisión, o bueno, de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Como les comentaba, pues son los hechos y omisiones, el objeto de los acuerdos conclusivos son los hechos y omisiones, sea uno o varios, calificados por las autoridades revisoras durante los procedimientos de comprobación, como les comentaba, revisión de gabinete, visita o revisión electrónica, y que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. El acuerdo será definitorio en cuanto al hecho o comisión sobre el que verse. PRODECON va a velar porque en la suscripción del acuerdo conclusivo se respeten los derechos del causante. Cuidará que el contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo obtenga el derecho de la condonación de las multas. La condonación de las multas cuando se suscribe un acuerdo conclusivo es al 100%. Y también está la facultad del PRODECON de convocar a mesas de trabajo o incluso proponer a las partes de manera imparcial alternativas de solución. Cuando PRODECON recibe una solicitud de acuerdo conclusivo, tenemos 2 horas para dar aviso a la autoridad revisora sobre la interposición de este escrito libre. ¿Para qué? Para que suspendan los plazos de toda revisión. Porque de otra manera estaría tanto la autoridad en posibilidad de continuar las facultades de comprobación y a los 12 meses que tiene la autoridad, bien puede ya tener la posibilidad de ir trabajando su resolución liquidatoria, lo que a nosotros nos impediría llevar a cabo una intervención y podamos nosotros también advertir si existe la posibilidad de que se pueda llegar a acuerdos consensuados ante autoridad y contribuyente. En este sentido, cuando nosotros presentamos el aviso de suspensión de plazos, admitimos el acuerdo conclusivo, se le concede a la autoridad 20 días hábiles para que emita una contestación y diga si acepta o no los términos en como el contribuyente propone una terminación anticipada a la revisión que se le está efectuando. La autoridad puede hacer una contestación aceptando en términos lisos y llanos en cómo el contribuyente plantea la suscripción de un acuerdo conclusivo y si se ha dado. La propia autoridad, cuando nosotros intervenimos en PRODECON, establece cuáles son los fundamentos y motivos por los que efectivamente llevó a cabo una calificación incorrecta de hechos y omisiones que el contribuyente de los que se está doliendo. Otro puede ser que dé contestación y diga, ¿sabes qué? Acepto esto, pero lo otro que sobreviva. Puede incluso haber una suscripción de acuerdo conclusivo parcial y que a pesar de que nosotros podamos suscribir una terminación anticipada de diferendos, se puede continuar la facultad de la autoridad por aquello por lo que no se aceptó. O bien que cuando la autoridad de contestación a la solicitud del acuerdo conclusivo niegue en todos los términos la suscripción del acuerdo conclusivo por no estar de acuerdo con el contribuyente. Pero no solo es eso,
También la autoridad está obligada a identificar y referir motivos y fundamentos por los cuales no suscribiría un acuerdo conclusivo con el contribuyente. Porque de otro modo, más bien, nosotros tendríamos la posibilidad de determinar si los fundamentos y motivos por los cuales está basando la autoridad para no aceptar el acuerdo conclusivo es violatorio o no a los derechos fundamentales del contribuyente. Porque en el acuerdo que nosotros emitamos, que ya sea el cierre del procedimiento, podríamos nosotros evidenciar igualmente que no es una recomendación, pero sí podemos evidenciar la indebida aplicación de las normas, en su caso que la autoridad pudo llevar a cabo. Ya consecuentemente de un posible acuerdo de cierre, tendríamos nosotros que levantar la suspensión de los plazos que nosotros habíamos mismos detenido para que la autoridad continúe en sus facultades de comprobación hasta la notificación de la resolución liquidatoria. Pero los hechos, las manifestaciones que hacen las partes, tanto el contribuyente como la autoridad, no se pueden considerar con posterioridad, o sea, se tienen como si jamás se hubieran hecho ni propuestas, ni aceptaciones, ni negaciones. O sea, realmente lo que tiene que hacer la autoridad es continuar sus facultades de comprobación. Continuamos. Si por la derecha termina que ya no tiene la razón ¿qué procede con lo del procedimiento? El procedimiento del acuerdo conclusivo, si nosotros trabajamos un acuerdo de cierre en el que argumentamos que la autoridad indebidamente aplicó o dejó de aplicar la ley o las normas en su perjuicio, nosotros ya no tenemos ninguna facultad, sino únicamente evidenciarlo a través de un procedimiento, de este acuerdo que nosotros hayamos emitido. ¿Pero sería una sanción para el funcionario o hasta dónde llegaría? No, porque nosotros como Prodecon en esta figura solo somos intermediarios, no vamos a emitir como lo hacemos en un procedimiento de queja, no vamos a recomendar a la autoridad. En todo caso, lo que podría hacer el contribuyente es que en un posible juicio en contra de la resolución liquidatoria puede evidenciar la posición que pudo haber tomado la Prodecon, haciendo esa calificación indebida que llevó a cabo la autoridad. Pero nosotros no podemos ni sancionar, únicamente podemos sancionar cuando no dé contestación a los requerimientos que nosotros colocamos. Pero pensando en otra sanción o medida correctiva, no podemos hacer un procedimiento de acuerdo con eso. ¿Hay alguna duda que les surja? ¿Cómo nos podemos defender de ese monstruo que hace y deshace lo que quiere? En pocas palabras, ¿cómo se defiende una gacela paralela ante un tigre que cada minuto se va acercando y arranca? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Porque técnicamente yo puedo poner el procedimiento que ya me dice. ¿Cuál es la defensa? Todos los que estamos aquí, que somos buenos, sabemos, nos vienes a decir, no pasa nada, tienes una arritmia, te vamos a hacer una cirugía de corazón abierto, no pasa nada, en 15 días de convalecencia, luego te ponemos un suero, luego te vas a tu casa. No es nada, un corazón abierto es algo terrible, te ponen un poco de boca, te destruye con una vida. Esa es la pregunta. ¿Cómo nos defendemos de ese tigre que va correteando una gacela? Porque al final de cuentas, una gacela, no somos nadie, no somos nada. Llegan con una arbitrariedad, con una prepotencia, con un abuso, con la vergüenza de cómo llegan. Traen un hambre, una desesperación, una ansiedad. ¿Cómo nos van a? Bueno, si usted me pregunta en cuanto de un acto que nosotros podemos intervenir en un procedimiento de queja, nosotros podemos llegar hasta el punto de la recomendación. Es, digamos, nuestra fase investigadora, y si existen las violaciones que argumenta el contribuyente, nosotros tenemos la facultad de recomendar. Aquí, desafortunadamente, sí hay malas prácticas todavía. Los contribuyentes lo han manifestado, o sea, no es necesario que se documente porque sí sabemos que hay malas prácticas en los sectores con amenazas, o los notificadores también preelaboran sus constancias de notificación en escritorio
interacción que podamos tener con las autoridades, decirles en los que más han recurrido actos de la autoridad en que son lesivos en la esfera pública del contribuyente. Sí les puedo comentar, por ejemplo, en las devoluciones de IVA, en las que hemos tenido reuniones periódicas en las que han llevado a cabo unas mejores prácticas, por así decirlo, ¿no? O sea, sí ha tenido cambio la autoridad, no le voy a decir que de todo, porque como la mayoría de las situaciones, o sea, se deben de dar poco a poco, pero pues yo considero que la intervención de la PRODECOR en muchas ocasiones pues es favorable al contribuyente y pues principalmente el cese de esas prácticas que desafortunadamente todavía pueden existir. Entonces, para hacerla, se la es una fuera, pero eso es lo que están diciendo, que no queremos nosotros consejos, queremos protección. Y por ejemplo, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo entiendo, pero también desde el punto de vista del doctor, te vas a morir, claro. tenemos, a pesar de que el procedimiento de la queja puede ser sencillo, o no puede ser fuerte en el sentido de hacer vinculatorias nuestras recomendaciones, como sí lo es, por ejemplo, las que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo considero que va a haber un punto en que la Procuraduría tendrá esa facultad. Ahorita desafortunadamente no la tenemos, pero sí tenemos los medios de defensa, en los que sí le puedo comentar que muchos actos se han revocado gracias a la intervención de la PRODECOR. O sea, contribuyentes que desafortunadamente por un vehículo que les fue detenido, que apenas lo compraron en 5,000, 10,000 pesos y le están determinando un valor de aduana pero superior a los 100,000 y le resulta una liquidación más de 200,000. O sea, yo creo que nuestra intervención se ve totalmente fortalecida cuando logramos esa revocación de actos. Yo entiendo por ejemplo, me quiero imaginar a qué afectación usted se refiere, pero desafortunadamente pues los actos con los que nosotros hemos intervenido principalmente han sido más concretos, multas, créditos, porque hay contribuyentes que llegan y nos dicen, bueno, pues es que no me dio la atención, y en ese no me dio la atención el servidor público, tampoco tengo muchos elementos para determinar que sí existió, porque no sabemos el nombre del funcionario, no tenemos algún documento que nos pueda a nosotros evidenciar que el trámite se solicitó, aunque nosotros actuamos con la buena fe del contribuyente y en el momento que con nosotros llega, para nosotros es verdad. Entonces, si nosotros en un momento dado requerimos de un informe de la autoridad y nos dice, bueno, pues si la afectación de que se muere el contribuyente es esta, pues proponemos también el modo en cómo pueda ser reparado, incluso en el propio procedimiento de la queja o incluso no llegando a la queja, pero en un procedimiento de asesoría nosotros somos el canal para que el contribuyente obtenga el trámite correspondiente. Tenemos muchos contribuyentes que dicen, dentro de la aplicación del SAT no puedo ni obtener una cita con el SAT porque está saturadísimo el calendario. Entonces, en esa medida nosotros acompañamos al contribuyente ante la premura del servicio que requiere, pues nosotros intervenimos, porque si es el tiempo lo que amerita, o más bien lo que necesita el contribuyente del servicio, nos vamos a iniciar un procedimiento de queja en el que requiramos en 3 días y notifiquemos en otros 3 días y la autoridad tiene otros 3 días. O sea, aunque el procedimiento es sumario, si lo podemos hacer presencial y de manera directa en un procedimiento de asesoría, pues lo hacemos. Procuramos tener esa cobertura con el contribuyente. Yo no me tengo que terminar. Yo propongo no tener un despacho de asesoría psicológica. Eso que necesitamos psicología. ¿Hay oficinas aquí en Obregón? No, nada más estamos en Hermosillo. En Hermosillo, pero tenemos varios contribuyentes que incluso entrando a la página de PRODECOR han ingresado a la aplicación de cuál es tu queja o cuál es lo que requieres, y directamente ese correo llega al buzón de la procuradora y en el buzón que remite ella pues lo manda a todas las delegaciones por competencia. Tengo otra pregunta. No sé si hay en Sonora los requerimientos que manda el gobierno del Estado con declaraciones presentadas o no presentadas, vienen incluida ya la multa. ¿Eso es correcto? No, por supuesto que no. Y esos son actos que nosotros de inmediato, además de la queja,
porque no me dio requerimiento. En el área de representación legal también abrimos expediente porque no puede requerir y además multar. Eso es indebido. Y en ese tipo de actos de autoridades todas se revocan. Y en el procedimiento de la queja, si acreditamos la espontaneidad del cumplimiento, la revocamos. Tengo otra pregunta. Para pagar el 2%, aquí no se obra. Si yo no tengo el acceso por el portal de internet, Perdón, es el impuesto sobre la vida. Sí. Pero lo que pasa es que en ese impuesto no somos competentes. No puede ser competente, porque para poder pagar ese impuesto, si no tiene usted el acceso por internet, primero tiene que llevar una hoja y dejarla. ¿Sí? Y luego le tienen que mandar el recibo, autorizarle y el otro día ir por la hoja para pagar. No puede utilizar ese procedimiento usted. Por el tipo de impuestos no somos competentes. Ni siquiera comentarlo para que se mejore. Sí, eso lo podríamos nosotros abordar ahorita también voy a comentar, es una reunión periódica que lleva Prodicon cada año con las autoridades fiscales. Aquí, por ejemplo, con el 8 de junio vamos a tener la primera reunión periódica con el SAT. Eso sí lo podemos comentar. Ese no es del SAT, es del gobierno del SAT. No, sí lo entiendo. O sea, pero vaya, como no puedo abordar el tema que usted me propone en una queja, por ejemplo, o en una propia asesoría, lo que sí le puedo yo ofrecer es que podamos tener contacto con gente que finalmente tenga la responsabilidad y podamos nosotros causar, no sé, su detención en ese sentido, pero involucrarnos a través de oficios, acuerdos. Ricardo, bueno, él es el doctor Ricardo Rodríguez, también asesor aquí de Prodicon, no sé si tienes un comentario al respecto. Lo que pasa es que la contribución es estatal y la Procuraduría solo tiene competencia para defender actos de contribuciones federales. Lo que recomienda la delegada es que podríamos en estas reuniones incluir alguna autoridad de competencia estatal, identificar el problema, pero sin involucrarnos dentro de un procedimiento porque no existen facultades, tendría que existir una Procuraduría de Defensa de Contribuciones de ámbito estatal. Más tarde. Pero podríamos tomar el tema y transferirlo a algunas autoridades. ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? La siguiente. Bueno, los aspectos relevantes de los acuerdos conclusivos es que, como les comentaba, suspende los plazos que se refieren a los artículos 46A, primer párrafo y 50, primer párrafo, que refiere en la revisión del gabinete y las visitas domiciliarias. La regularización fiscal del contribuyente durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Hay una peculiaridad en el procedimiento del acuerdo conclusivo porque sin ser precisamente el contribuyente estar en contra, digamos, de los hechos y omisiones calificados por la autoridad, puede venir con nosotros y argumentar, sabes que no estoy en desacuerdo con lo calificado, al contrario, quiero que sea este momento en el que se me dé la oportunidad de regularizar mi situación fiscal. Tenemos un contribuyente actualmente que está siendo revisado únicamente por impuesto al valor agregado, nunca pagó el impuesto respectivo, entonces pues es millonario el crédito que se le va a venir, pero como tiene bienes inmuebles está haciendo el procedimiento del acuerdo conclusivo el momento para que él pueda ofrecer esos bienes inmuebles, incluso con la intervención de la administración desconcentrada de recaudación, para que se tome a cuenta el crédito que va a tener que cubrir. Esa es una de las bondades de este procedimiento, se le da la oportunidad del contribuyente de regularizar su situación fiscal y además el derecho de la condonación al 100% de las cuentas, tanto de fondo como de forma. No es procedente, en contra de un acuerdo conclusivo que se suscriba en la Procuraduría, no va a proceder ningún medio de defensa en su contra, porque se entiende que ya son voluntades de ambas partes. Ya hay un consenso tomado. Se basa en aspectos concretos y específicos respecto de los cuales el contribuyente manifiesta
Velará por, en su papel de interventora, que en la suscripción de un acuerdo conclusivo el contribuyente obtenga la condonación a las que hacía referencia y solo surte efectos entre las partes, o sea, no contra terceros, o frente a terceros, perdón, no generan precedente. La siguiente. Otra de las facultades de PRODECON es emitir opiniones técnicas a petición del SAT, y es sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras, y serán formuladas por el jefe del SAT o por los administradores generales. Como les comentaba, una de las facultades de PRODECON también es convocar a las reuniones periódicas a todas las autoridades fiscales con las que nosotros tenemos intervención, el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA, incluso la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, como recaudadora de los impuestos federales gracias al convenio de colaboración, en la que evidenciamos, tomamos de todos los actos y la mayoría de los procedimientos de queja con los que se inician en contra de las autoridades, tomamos la mayor problemática reincidente, y este es el tema que se aborda en una reunión periódica. ¿Cuál es la finalidad? Evidenciar la mala práctica en la que está recurriendo la autoridad, y en esta reunión también se estarían tomando los acuerdos pertinentes que conlleven que la autoridad lleve a cabo. Ahí sí nosotros estaríamos vigilando el cumplimiento de que los acuerdos tomados en las reuniones periódicas derivado de los procedimientos de queja nosotros que hemos intervenido subsanen o que dejen de existir estas malas prácticas. Por ejemplo, que se lleven a cabo, no sé, como esto, o sea, pláticas de las propias autoridades en las que tengan acercamiento con los contribuyentes, o bien los problemas, como les comentaba, de las solicitudes de devolución, que no sean reincidentes y excesivos los requerimientos de información y documentación, que las devoluciones sean resueltas en los plazos, pues de acuerdo al 22 del Código Fiscal. Y bueno, pues malas prácticas que finalmente sí han quedado evidenciadas en los procedimientos de las quejas, pero en la mayoría de las ocasiones las propias autoridades subsanan o dejan de recurrir en esas malas prácticas, procediendo entonces a la restitución del derecho que se afectó al contribuyente. Pueden ser periódicas o extraordinarias, y a ellas podrán acudir las organizaciones de contribuyentes registradas, como los colegios o las cámaras. Su objetivo es la interlocución permanente a efecto de mejorar y fortalecer las relaciones entre autoridades y contribuyentes. La siguiente. Otra de las facultades que tiene la PRODECON, pues precisamente ante la existencia de este ombudsman fiscal, pues es llevar a cabo todas las gestiones pertinentes de difusión de cultura contributiva sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, de que existe un organismo que además de ser gratuito, pues interviene en todos los actos de autoridad fiscal, promueve el estudio, enseñanza y divulgación de las disposiciones fiscales, y realiza campañas de comunicación y difusión social, así como también propone mecanismos para alentar a los contribuyentes a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. La siguiente. Los convenios de colaboración que ha llevado a cabo la PRODECON han sido con distintos organismos y dependencias a nivel federal. Entre algunos de ellos, pues ahí está la Canaco de Ciudad Obregón, pues está la CONDUCEF, es una de las instituciones ahorita con mayor, digamos, acercamiento por la cuestión del robo de identidad que han sufrido algunos contribuyentes con motivo de sus cuentas bancarias, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el INAI actualmente, la CANACINTRA, o sea, hay varias dependencias que finalmente han tenido celebraciones de convenios de colaboración. Finalmente es promover la cultura contributiva, las relaciones institucionales, el fomento al estudio, la enseñanza y divulgación de disposiciones fiscales. Realmente pues es el papel que nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente llevamos a cabo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que podamos nosotros
Comité Técnico de Normatividad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sesiona y de estos comités extrae criterios sustantivos. Los criterios normativos son aquellos que se adoptan precisamente en el Comité Técnico de Normatividad e interpretan nuestra ley orgánica, así como nuestros lineamientos y el estatuto. Regulan el ejercicio finalmente de nuestras atribuciones sustantivas. Los criterios sustantivos son los emitidos o los que se extraen derivados de las recomendaciones que emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y no nada más a nivel nacional, sino también a nivel estatal. Hay también de las respuestas a las consultas especializadas o de algún acto que lleven a cabo en las unidades administrativas de la Procuraduría. Los criterios administrativos y jurisdiccionales son los que se obtienen derivados de los resultados, sean recurso de la fase administrativa de recursos de revocación o juicios contenciosos interpuestos a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque finalmente son los resultados en beneficio del contribuyente y de alguna manera pues también es dar a conocer entre los funcionarios de PRODECON pues los resultados que hemos tenido favorables en la institución como abogados defensores del contribuyente. Estos criterios a los que hago referencia son totalmente consultables en la página de PRODECON, por si quieren entrar a consultarlos. Bueno, pues finalmente quiero comentarles pues, que estamos en la ciudad de Hermosillo. No sé si tienen alguna duda, comentario que podamos nosotros retroalimentar. Estamos, bueno, pues nuestros teléfonos es el 212-2270 con extensión 3300 y si gustan tomar el correo electrónico, ahí podemos recibir todo tipo de asesorías, consultas, para efectos de procedimientos de quejas, acuerdos conclusivos, representaciones legales. Todos los días es consultado este correo electrónico y vaya, por la cuestión también geográfica por la que es el estado muy grande, pues nuestra atención a gente de Ciudad Obregón o del propio Nogales pues es a través de todo el servicio electrónico, aunque los contribuyentes estén físicamente fuera de la ciudad de Hermosillo, pues nunca requerimos la presencia física, salvo que exista, por ejemplo, un evento que lo amerite o lo requiera. Pues muchas gracias por su atención.